Vemos que hoy en día hay algunas personas entusiastas que creen que los indígenas son parte de las tribus perdidas de Israel, pero esto no es así. En esta segunda parte del vídeo desmentiré dichas afirmaciones otorgando las evidencias bíblicas, históricas, arqueológicas y científicas, como también tradiciones judías, y daré luz en cuanto a quienes sí son las verdaderas tribus de Israel. Durante la época de la colonia surgieron escritos donde se manifiesta la creencia de que los indígenas son descendientes de las tribus perdidas de Israel, pero no existieron pruebas, literaturas o fuentes anteriores de respaldo para que los españoles de la colonia determinaran que estos eran ciertamente las tribus perdidas de Israel, a través de un estudio objetivo basado en las Sagradas Escrituras y la tradición judía, estableciendo los requisitos que debían alcanzar esta población en cuestión para corroborar que eran las verdaderas tribus de Israel. Estos se basaron en la emoción por la noticia del descubrimiento de América y la sorpresa al haber tenido contacto con poblaciones nunca antes vistas, y se dejaron seducir por las suposiciones y las teorías, debido a que su idiosincrasia estaba basado en la religiosidad y en leyendas bíblicas, como por ejemplo, tanto cristianos como judíos creían que las tribus perdidas de Israel estaban entre ellos mismos en Europa y posiblemente también en algún otro lugar desconocido. También los reyes de Europa, como el rey James I de Inglaterra, mantuvieron la tradición de que en Inglaterra estaban las tribus perdidas de Israel. Y esta tradición se originó cuando surgió en la historia de que a mediados del siglo I, José de Arimatea había predicado el Evangelio a los celtas en Gran Bretaña, por ser estos miembros de las tribus perdidas de Israel, y que fue transmitida también por los monjes cristianos. Esto se puede encontrar en el libro de Frederick Ross de 1882, llamado The Ruined Abbeys of Britain, volumen 1, página 98 y 99. Los cristianos de la Edad Media en España creyeron que el apóstol Santiago había predicado en Galicia, España, para evangelizar a los hebreos de la dispersión. Esto lo podemos encontrar en el libro de Fidel Fita y Colomé del año 1880, llamado Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia, páginas del 66 al 69, el cual fue basado en el Códice Calixtino del siglo XII, y esta a su vez de tradiciones más antiguas. También otros cristianos dieron fuerza a su imaginación y a la fantasía de que las tribus estarían en algún lugar misterioso o no explorado, razón por la cual creyeron también de que esto posiblemente serían los indígenas de América, luego de haber sido descubierta. Cuando Cristóbal Colón en 1492 emprendió su viaje a las Indias Orientales, como lo había planeado, estaba convencido en llegar a un lugar desconocido de la India en el continente asiático y de encontrar a las tribus perdidas de Israel y otros países orientales en Asia, como en Persia, hoy en día Irán. Por eso fue acompañado por el judío Luis de Torres, quien hablaba hebreo y podría servirle como traductor. Luego se dieron cuenta de que no llegaron a las Indias Orientales en el continente asiático, sino a un nuevo continente, y se encontraron con un pueblo desconocido para ellos que no hablaba hebreo. Hoy en día son conocidos como los nativoamericanos o indígenas. A partir de su encuentro surgió la idea fantasiosa de que ellos podrían ser un pueblo que sobrevivió el diluvio o hasta ser las tribus perdidas de Israel. Desde allí, esta teoría y especulación cobró fuerza, y distintas personalidades empezaron a buscar otros rastros entre ellos que lo relacionaran con las tribus de Israel, y así fundamentarse más, pero ninguno de ellos basados en soportes conocidos y fuentes autoritativas. Cristóbal Colón fue el primero en identificar a América con Arzaret. Lo podemos ver en el libro de Christopher Columbus de Kaiserling, traducido por el Dr. C. Gross, página 15. El primero en publicar esta idea de las tribus perdidas de Israel en América fue Fredericus Lugnius en 1567, en su libro de Extremos de Judicio et Indorum Vocationum, y desde allí para el siglo XVII
surgieron otros autores como Antonio Montesinos, el rabino Menashe ben Israel, Thomas Thorogood, John Eliot, Samuel Sewell, Roger Williams y William Penn, el cual publicaron o expresaron la opinión de que los indios americanos descendían de las tribus de Israel. En 1775, James Adair avanzó la idea en su The History of the American Indians, que fue utilizada como fuente de material por muchos de los defensores posteriores de la teoría, incluido Ethan Smith. Otro de esos defensores posteriores fue Elias Boudinot, quien en 1816 publicó su A Star in the West, o un humilde intento de descubrir las 10 tribus de Israel perdidas hace mucho tiempo. En 1825, Josiah Priest publicó The Wonders of Nature and Providence Displayed in New York State. En ese libro, Priest proporcionó extractos de una gran cantidad de libros que defendían la idea de que los nativos americanos descendían de las tribus de Israel. Los periódicos y otras publicaciones periódicas de principios del siglo XIX también lo hicieron. El rabino Menashe ben Israel justificó su malentendido apelando a la Biblia y a los comentarios rabínicos sobre ella. Estos afirmaban en su opinión que las 10 tribus perdidas regresarían desde América en el fin de los tiempos. Supuso que el fin de los tiempos estaba a la vuelta de la esquina. Si las 10 tribus perdidas iban a regresar pronto desde allí, entonces los pueblos que vivían en esa zona debían ser ellos. Entre otras cosas, interpreta que los versículos bíblicos sobre las islas se refieren a las Indias Occidentales. Las Indias Occidentales se encuentran en el Océano Atlántico. Gran parte de la población masculina indígena en América fue exterminada durante la conquista europea y los hombres europeos se mezclaron con las mujeres indígenas y dejaron descendencia. A esto se refiere las Sagradas Escrituras, que desde las Islas Occidentales vendrían sus hijos. Los sabios entendieron que otra tierra mencionada en la Biblia era un lugar donde estarían las tribus de Israel. Otra tierra se menciona en el libro de Deuteronomio 29-28, el cual dice: y el Señor los arrancó de su tierra con ira, enojamiento y gran indignación, y los echó a otra tierra como hoy. El Talmud en Mishnah Sanedrín 10 dice que esta profecía bíblica se refiere a las 10 tribus perdidas que habían sido exiliadas y estaban destinadas a permanecer en Eretz Ajelet, que significa otra tierra, hasta cerca del fin de los tiempos. La traducción de hebrea de otra tierra es Eretz Ajelet. Esta expresión en hebreo también significa nuevo mundo, término que se aplicaba en la época del rabino Menashe ben Israel a las Américas. El rabino Menashe ben Israel, haciendo referencia a las islas occidentales, cita Isaías 60, el cual dice: ciertamente las islas me esperarán, y las naves de Tarsis primero, para traer a tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, para el nombre del Señor tu Dios y para el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. La expresión Tarsis puede significar Océano Atlántico. Esto concuerda con pasajes del Talmud en Julín, y también con una traducción aramea de la Biblia cuya palabra es Yam Okianos. Tarsis es el nombre fenicio de Tártesos, una importante ciudad antigua en el sur de España, cerca de Gibraltar, frente al Océano Atlántico. Por lo tanto, las naves de Tarsis se referían a los barcos que navegaban el Océano Atlántico. La palabra traducida como islas en hebreo es Eyim, que a veces se traduce como costa, pero islas es más correcto desde un punto de vista literal, y así lo entendió Menashe ben Israel. El libro de los Jubileos infiere que estos indígenas descienden de Jafet al haber tomado la región del nordeste y la región del este a través del estrecho de Bering. De acuerdo a la Biblia, estas regiones fueron habitadas por pueblos túrquicos, descendientes de Togarma, hijo de Gomer, hijo de Jafet, hijo de Noé. El color de piel de los indígenas pudo haberse adquirido cuando el grupo principal ancestral se dividió en dos, y una parte se dirigió hacia Siberia y otra parte hacia el sureste de Asia.
y se habrían mezclado con los antepasados de los australomelanesios en el sureste de Asia, cuya raíz y composición de este grupo étnico proviene del este de África y sur de la India. Los habitantes del sur de la India, como los Dravidians, tienen su origen en las poblaciones que salieron del este de África y los elamitas, para luego dirigirse a Siberia y cruzar el estrecho de Bering hacia el continente americano, de acuerdo a estudios genéticos. Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos 11.133, menciona lo siguiente: y vino a Babilonia, como muy deseoso de bajar a Jerusalén, pero entonces todo el cuerpo del pueblo de Israel quedó en aquel país. Por tanto, hay solo dos tribus en Asia y Europa sujetas a los yomans, entiéndase romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud y no se puede estimar por números. Aquí, como podemos ver, Flavio Josefo está haciendo referencia a los que regresaron de Babilonia, la tribu de Leví y la tribu de Judá, integrada con la minoría de las otras tribus. Y para esa época, en el siglo I, ya estaban bajo dominio de los romanos. Mientras que el grupo mayor de las tribus perdidas de Israel, luego de haberse establecido más allá del río Éufrates hacia el norte, es decir, en la región del Cáucaso, se habrían mezclado y asimilado con otros grupos indoeuropeos, donde habrían adoptado lenguas indoeuropeas y modificaron la escritura hebrea, sin separarse de su esencia, y aún así compartiendo características sintácticas y gramaticales con el hebreo. Los israelitas habrían empezado a migrar a Europa occidental en distintas oleadas durante la Edad del Hierro, para dirigirse a Arzaret, otra tierra no habitada al extremo oeste de Europa. Algunos creen que la palabra Arzaret es una corrupción de la palabra hebrea Aretz, que aparece en Isaías 5:26, en una profecía del lugar del exilio de Israel, Miketse Haaretz, que significa fin de la tierra. También podría ser de Eres Ajelet, que significa otra tierra, de Deuteronomio 29:28. Las tribus perdidas de Israel, como los celtas, de hecho, fueron hasta el fin de la tierra. Arzaret es lo que Heródoto llamaría un Escatiai, una tierra muy lejana. Y las 10 tribus mismas se convierten en lo que los griegos llamarían Escatoi, Andrón, el más lejano de los pueblos. Heródoto también hizo mención de los íberos, un pueblo prerromano que habitó en España y del cual descienden también los españoles, y están relacionados a los celtas como una familia. Y hay que tener en cuenta que la palabra íbero guarda relación con la palabra eber, de donde viene la palabra ibrit, hebreo, y de esta también viene la palabra brit, que significa pacto en hebreo, haciendo referencia a la gente del pacto, que sería Brit Am, relacionado a Britán, que es Bretaña, y el nombre del río Ebro. Para los romanos, fueron los celtas los que se establecieron en Finisterre, en Galicia, España, es decir, en el fin de la tierra, donde a su vez estos mismos celtas eran llamados Galli, en latín, que en hebreo es Galil, donde estos asociaban su origen en el Medio Oriente, de dicha tierra de Galilea en Israel. Por eso es conocido por los romanos estos pueblos como galos, en Asia Menor como gálatas, y en España como los galegos en Galicia. Pero ya estas tribus de Israel estaban mezcladas con gentiles indoeuropeos, descendientes de Gomer. Por eso es que el profeta Isaías hacía referencia a estas con la siguiente profecía en Isaías 9:1. Galilea de las naciones. Y Flavio Josefo considera ya gentiles a este nuevo pueblo mezclado llamado Gálatas, y también llamado así por los griegos. Estos Gálatas se fundaron desde el territorio de Gomer, cuando los israelitas se mezclaron con los gomeritas. Los gomeritas originales eran conocidos por los griegos como Kimerioi. Pablo de Tarso, en su epístola a los Gálatas, dice lo siguiente: Gálatas 4:28.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, haciendo referencia que los Gálatas son hijos de la promesa, descendientes de Isaac y por ende de Jacob, de Israel. Muy importante también el saludo que hace Pedro a las tribus de Israel en la dispersión. Lo podemos ver en 1 de Pedro 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí podemos ver que Pedro hace mención de la región de Galacia y otras regiones alrededor de Galacia que hacen parte o se encuentran en Asia Menor, hoy día Turquía, ya que los celtas, al entrar al territorio de Asia Menor, hoy en día Turquía, recorrieron estos lugares. Otro muy similar es el saludo de Santiago a las tribus de Israel en Santiago 1, el cual dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Ya había sido profetizado que Dios haría regresar a las tribus de Israel mezcladas entre los gentiles, como lo dice el siguiente versículo, Ezequiel 36, del 24 al 25. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. En Ezequiel 34:13 tenemos lo siguiente: las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Como podemos ver, aquí estos versículos hacen referencia de que las tribus perdidas de Israel ya están entre las naciones y aún así mezcladas con ellas, pero a pesar de esto, Dios las sacará de allí y las purificará y las hará retornar a la tierra de Israel. Todo esto guarda relación con lo dicho en la Biblia, en donde se menciona que las tribus perdidas serían traídas desde el occidente, hoy en día el occidente de Europa y las Américas. Pero los pocos que huyeron a Egipto y los que quedaron entre los asirios también serían traídos a la tierra de Israel. En Oseas 11 vemos lo siguiente: en pos del Señor andarán, el cual rugirá como león, porque en efecto rugirá, y los hijos acudirán presurosos desde el occidente. Presurosos acudirán cual ave desde Egipto, y como paloma desde la tierra de Ashur, y yo los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Como podemos ver, aquí Dios está diciendo que rescatará a las tribus de Israel que están en el occidente nuevamente. Otro versículo bastante interesante es la de Isaías 43, 5 al 7, cuando se enfatiza que de oriente será traída la generación, siendo esta una profecía ya cumplida, cuando el moderno Estado de Israel rescató a los judíos de países árabes en distintas operaciones, ya que muchos judíos estaban en peligro en estos países árabes. También el versículo dice: y del occidente te recogeré, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Esto da por entendido que serán reunidos las tribus perdidas de Israel nuevamente desde el occidente, lo que hoy en día es Europa Occidental, mirando hacia el Atlántico y las Américas. La parte norte, aparte que puede ser una referencia al norte de Europa y Asia, también infiere a la parte de Asiria, que queda en el norte de Israel, donde quedaron algunas tribus perdidas de Israel ya asimiladas entre los asirios, y la parte sur en África, haciendo referencia también al mismo Egipto. Hay que tener en cuenta que para los antiguos y para las escrituras, Jerusalén es el centro de las naciones. En Ezequiel 5:5 vemos lo siguiente: así ha dicho Adonai, el Señor, esta es Jerusalén,
La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. También está escrito que surgirían de ellos naciones y reyes poderosos de las tribus de Israel. Hecho sucedido desde los poderosos reinos europeos occidentales de la Edad Media hasta en nuestros días. Herederos de estos reinos son los siguientes países: el Reino Unido, España, Portugal, Francia, Suiza, Alemania y sus descendientes en América y Australia y Nueva Zelanda. En Génesis 17:6 vemos lo siguiente: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Como podemos ver, aquí vemos una referencia de cuando Dios dice que Israel será multiplicado de gran manera, y de ella saldrán grandes naciones y reyes. Serían poderosos conquistadores que irían hasta los fines de la tierra, como está escrito en Deuteronomio 33:17. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Y al ser poderosas naciones, colonizaron otros territorios, como lo vemos en Génesis 22:17, el cual dice: de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de los enemigos. Aquí vemos grandes referencias de países poderosos, como lo fue el Reino Unido, también Estados Unidos, que son grandes naciones que prácticamente acornean a otras y han llegado a colonizar otras naciones. Naciones poderosas que también han generado riquezas en el mundo. El comentarista rabínico Rashi sobre Abdías 1:18, entre los años 1040 y 1105 de la era común, habló de que las 10 tribus perdidas de Israel estaban en Francia. Estos pueblos que habitaron en Francia son conocidos como los celtas, y también habitaron los países alrededor, como son el norte de España, Irlanda, Gales, Escocia, Portugal, Bélgica, el norte de Italia, en Suiza. En los años 1400 encontramos una fuente danesa que ellos, los celtas y los yutos y los anglos de Inglaterra, todos ellos ya mezclados con estos mismos celtas, descienden de Israel. El anglo-israelismo también ha sido atribuido al rey James VI y I, quien creía que él era el rey de Israel. Adrian van Schrik, del año 1560 al 1621, quien influyó en Henry Spellman de 1562 y 1641, y John Sattler de 1615 al 74, escribieron a principios del siglo XVII sobre sus ideas sobre los orígenes de los pueblos celta y sajón. En 1649, Sattler publicó Los derechos del reino, que aboga por una genealogía israelita para el pueblo británico. Según Brackney en 2012 y Fine 2015, con The Ten Lost Tribes del magistrado hugonote francés M. Lelovier, publicado en 1590, proporcionó una de las primeras expresiones de la creencia de que los pueblos anglosajón, celta, escandinavo, germánico y los pueblos asociados son los descendientes directos de los israelitas del Antiguo Testamento. En 1512, el Papa Julius II hace una declaración de que los indígenas no están mencionados en la Biblia de manera especial, y que estos son descendientes de la gente de Babilonia, en Babel, cuando las lenguas fueron confundidas.
Estos vienen, como todos, de Adán y Eva y de Noé. Después del diluvio, en 1652, Jamón Lestrange publicó un libro donde menciona que los indígenas provienen de la dispersión de la Torre de Babel en el siglo XVIII. Samuel Matter and Pierre de Charlevoix publicaron libros mencionando lo mismo. Mientras es sabido que para muchos la especulación de que fueran descendientes de las tribus perdidas de Israel era una idea atractiva y fantasiosa. La declaración del Papa Julius y los otros autores tiene sentido, ya que la humanidad estaba reunida en Babel antes de que fuesen dispersados, empezando desde Irak, y de allí migrarían en poblaciones túrquicas y siberianas, siendo estos ancestros de los nativoamericanos descendientes de Jafet, de acuerdo a McIntosh, conocedor sobre el tema nativo americano. Pero algo que es evidente para todos es que los indígenas no cumplen las profecías. De estas no han surgido naciones poderosas creyentes del Dios de Israel, ya que tenían que volver a Dios y guardar los mandamientos después de haber sido paganas, como le enseña la profecía en el libro Segunda de Esdras, capítulo 13, versículo 41, en donde también se muestra que habitarían en un lugar deshabitado y reinos poderosos surgirían de esta. Hay que tener en cuenta que las tribus perdidas de Israel fueron exiliadas en el año 734 antes de la era común, mientras que los indígenas surgen mucho tiempo antes, durante la confusión de las lenguas en Babel y dispersión en la tierra. Este evento ocurrió hace 4100 años y aún así los indígenas no fueron multiplicados y no han sido de bendición e influencia para otras naciones del mundo como sí lo han hecho y hacen los descendientes de los celtas, vascoíberos, anglosajones y otras tribus germánicas, es decir, las naciones de Europa Occidental como lo son el Reino Unido, Francia, Escocia, Irlanda, España, Portugal, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Heródoto hace mención de la Hiperbórea, un lugar en la parte más norte o septentrional de Europa, o el mundo conocido. Un continente muy lejano en el extremo norte, hogar de los hiperbóreos. Un pueblo que se creía vivía muchos años, adoraba al dios Apolo, relacionado a cultos locales vinculados a la naturaleza, la medicina y la guerra, y vivían en un clima templado, el cual hace referencia a América, al pasar de Noruega a Groenlandia, y luego a América del Norte o de Siberia, al estrecho de Bering y luego a Alaska. Heródoto habla sobre la Hiperbórea en su libro Las historias de Heródoto, digamos en la parte cuarta, 32-35, que data de alrededor del 450 antes de la era común. Sin embargo, Heródoto hace referencia a tres fuentes anteriores que mencionaban a los hiperbóreos, entre ellas Hesíodo y Homero, ambos del siglo VIII antes de la era común, es decir, de la época antes de que se exiliaran las tribus de Israel. Este último habría escrito sobre Hiperbórea en su obra perdida Epígonos. Los indígenas cruzaron el estrecho de Bering, de acuerdo a la ciencia, hace 20.000 años, mucho antes de la existencia de Israel. Pero si queremos basarnos en la Biblia, fue luego de la Torre de Babel donde las lenguas fueron confundidas y las familias fueron dispersas por la tierra para formar naciones. Esto habría sucedido aproximadamente hace 4100 años y 1000 años antes de que Israel existiera. Entonces, cuando los israelitas fueron apenas exiliados de Israel por los asirios, ya los pueblos indígenas estaban en América 1241 años antes aproximadamente. Inclusive, estudios científicos que hicieron uso de métodos de carbono 14 determinaron que la pirámide mayor de Caral tiene más de 4000 años. Eso es mucho antes de que las tribus de Israel fueran exiliadas.
Así que si queremos encontrar quién podría ser de las tribus perdidas de Israel, los únicos pueblos que clasificarían serían los descendientes de los celtas, vasco-íberos, anglosajones y otras tribus germánicas, que poblaron los territorios deshabitados del fin del mundo, conocido como Finisterre o Arsaret, durante la Edad del Hierro. Además, cumplen con la profecía de que las tribus de Israel surgirían naciones poderosas en el mundo, reyes y conquistadores, es decir, colonizadores, y serían también de bendición para otros pueblos. Ahora, hay que tener en cuenta que parte de las tribus del norte de Israel se incorporó a Judea y que su ADN se encuentra en los judíos modernos de hoy, teniendo en cuenta que hubieron conversos también del Medio Oriente desde tiempos antiguos. Así que habrá otros linajes paternos diferentes al del profeta Abraham, Avino. Los haplogrupos más altos o frecuentes entre judíos son J1A, J2A, R1B, E1B1B. Tengamos mayor importancia en el haplogrupo R1B, ya que este es el haplogrupo real del profeta Abraham, de donde vienen los israelitas. Ahora, en su conjunto, teniendo en cuenta estos haplogrupos, son los mismos encontrados en restos arqueológicos en el Levante de la Edad de Bronce y la Edad del Hierro. Y los haplogrupos indígenas son un porcentaje muy diminuto si se quiere encontrar en los judíos de hoy en día, ya que es común en poblaciones túrquicas. Así que no son israelitas en origen. El haplogrupo de los indígenas es el haplogrupo Q, encontrado también en mayores frecuencias en Asia Central, de donde vienen los pueblos túrquicos, y también en los siberianos. Solo un pequeño 2% fue encontrado en judíos, quienes podrían ser descendientes de conversos de origen túrquico en los tiempos de la reina Esther, como súbditos del imperio persa, o siglos después de conversos házaros. Es importante saber que de entre los 4 haplogrupos más frecuentes en los judíos, solo uno es el original de nuestro patriarca y profeta Abraham, y es el mismo haplogrupo paterno principal para todo su linaje masculino. Esto incluye israelitas que sean verdaderos descendientes biológicos de las tribus de Israel, ismaelitas, edomitas y algunos grupos árabes descendientes de Abraham cuando sus ancestros fueron enviados al oriente, como también ese haplogrupo paterno de los caldeos al sureste de Anatolia y norte de la Mesopotamia. Esta ciudad es llamada hoy Urfa en Turquía, de acuerdo a la tradición judía, cristiana e islámica. También es frecuente el haplogrupo en pueblos cercanos al antiguo Ur de los caldeos, como los asirios, los armenios y los kurdos en el Medio Oriente. Entonces, aquellos de raíces hebreas con origen indígena que dicen que los judíos son solo de la tribu de Judá o que son házaros y que estos, por ser indígenas, son las verdaderas tribus perdidas de Israel, no tienen en cuenta que la descendencia de nuestro profeta Abraham, de bendita memoria, debe de tener su mismo haplogrupo paterno, porque esta es su marca genética del linaje masculino. Además de eso, ellos deben incluir en su genética algún porcentaje de composición genética autosómica con origen en el sureste de Anatolia y norte de Mesopotamia, en Ur de los Caldeos para ser más precisos, y a la vez poseer una mezcla de levante oriental con poblaciones cananeas, como lo dicen las Sagradas Escrituras, que los israelitas hicieron lo prohibido de mezclarse con los cananeos. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe también tener en cuenta que luego de más de 2758 años, las tribus perdidas de Israel ya están mezcladas y que se mezclaron aún así con poblaciones indoeuropeas descendientes de Ashkenaz, hijo de Gomer, hijo de Jafet, hijo de Noé, y tienen también una composición de estas mismas en su ADN desde su salida del exilio en Asiria hasta al entrar al Cáucaso y las estepas pónticas, el cual les redujo su porcentaje de origen en el Medio Oriente, pero aún se mantiene su haplogrupo paterno israelita R1b, que no cambia
ya que se transmite de padre a hijo, y así se mantiene su origen tribal y patriarcal de Medio Oriente, justamente con origen en el sureste de Anatolia, de donde vino el profeta Abraham.